Marco Fioli, encantado de recibirte en el Muchas programa gracias. Reto Muchas gracias, Siglo don Jorge. XXI. Ha costado, ha sido un reto Ya, se nos ha costado ahí los ponernos de cuadrar acuerdo. horarios, pero no, muchísimas gracias, encantado de estar con usted. Mira, para hablar un poco de la actividad carcelaria, se puede decir, ¿verdad? Ujú, De las problemáticas que tenemos. Hay tres cárceles, ¿verdad? Reforma, Vilma Culling y Gerardo Rodríguez. ujú, Eh, yo fui a conocer una modelo que hicieron en la Reforma, que fue un apoyo de un préstamo, me imagino que del BID también, ¿verdad? ujú. Eh, hay, nosotros construimos en Guapiles, Pérez Celedón, Pocosí y creo que esa nueva unidad en la Reforma. Mucha gente habla de, bueno, primero, este gobierno habló de unas carpas, ¿verdad? Un poco extraño, ¿verdad? Pero Ujú. seguro fue una noticia extraordinaria para todo para todas las autoridades de esa posibilidad. Eh, ha aumentado la población, pero no es que se aumenta dramáticamente, es un aumento que viene Ujú. con un crecimiento, no sé, un 5, un 6% anual. Ujú. Eh, el costo de tener un reo es altísimo. Eh, Se requiere alimentación, atención, y les dan también una serie de cursos. Hay la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Ujú. Eh, y bueno, hablemos un poquito del modelo costarricense, ¿verdad? Muy bien. Bueno, todo lo que usted ha dicho es exacto, pero creo que además esto refleja, a propósito del tema de las carpas, algo, digamos, de lo que se habla poco cuando se intenta recurrir a la cárcel como solución para casi todos los problemas de violencia que tenemos. Y es que las cárceles tienen un costo. El sistema penitenciario tiene un costo. Nosotros nos movemos, nuestras sociedades se mueven en la paradoja, digamos, de por un lado reconocer que las cárceles son escuelas de crimen, universidades del crimen, pero al mismo tiempo queremos que las cárceles resuelvan los problemas de violencia mandando a la gente allí. Entonces, esta es una contradicción, porque por un lado queremos mandar a la gente a un lugar que reconocemos que no Que genera funciona, que más bien más. históricamente no ha funcionado porque genera más violencia y porque reproduce, digamos, esto que los que saben llaman el efecto criminológico, es decir, este efecto como contagio que pueden tener las cárceles. Eh, y porque además el costo económico de sostener las cárceles también se sufraga por medio de los impuestos, es decir, esto no es gratis. A veces la gente piensa que cuando alguien va a la cárcel ahí se termina todo, y no, detrás de la cárcel hay una dinámica que también hay que gestionar y que le toca al Estado administrar. Le toca administrar no solamente porque están a su cargo, sino que también le toca administrarlo porque se supone que detrás de eso hay un objetivo, digamos, superior, que incluso trasciende al propio preso y que tiene que ver con Derechos la... humanos y rehabilitación Sí, pero además de prevención de la y violencia, prevención. porque eso sí nos afecta a todos. Porque alguien podría decir, bueno, no, a mí no me importa lo que pasa con un señor que robó, que mató, que violó, que se aprovechó de su puesto en la función pública para delinquir y que ahora trabaja como pueda. Pero es que además detrás de eso hay una realidad colectiva, que es de la que se habla poco, que es que nosotros queremos que la gente que va a la cárcel, cuando salga, porque la mayoría de la gente va a salir de la cárcel, es decir, la mayoría de la gente no comete homicidios múltiples y va a estar el resto de su vida encarcelada. La mayoría de la gente va por delitos puntuales que hará que estén presos durante un No hay tiempo. mucha reincidencia, Hay una perdón. reincidencia que no es especialmente distinta a la de otros países, hablamos Ujú. del 30%, 25, 30%. Uno puede pensar que esto es poco o mucho, pero bueno, son datos más o menos parecidos en todos los países. Lo que quiero decir es que en la gestión de esas cárceles, si nosotros queremos que sirvan para algo, para que quienes salgan de ahí no vuelvan a cometer actos de violencia que nos afecten a todos y que no seamos potenciales víctimas, es necesario invertir. Y es necesario cambiar también la idea que tenemos de que la cárcel por sí sola resuelve problemas, cuando más bien la cárcel es síntoma de los problemas que tenemos en una Sociedad. sociedad, exactamente. Y problemas de la pobreza y de la desintegración familiar y
de la falta de educación, de los valores, de muchas cosas. ¿Ah? De mi- Ahora también me imagino que con toda esta violencia, que ya sí no es robar un celular, sino que hay una violencia fuerte por el narcotráfico y las y que obliga justamente a que tomemos muchísimas más medidas, previsiones claro. para asegurarnos que las cárceles puedan tener alguna utilidad y que no sean simplemente reproductoras de más violencia. Yo he estado en los últimos años, gracias a un vínculo que tengo con Naciones Unidas en un comité de derechos humanos, visitando centros de detención en varios países de América Latina. Digamos que en los últimos 4 años habré estado en unas 80, 90 prisiones de América Latina. La situación es devastadora cuando uno ve qué pasa en lugares en los que el Estado pierde control de las cárceles y que las cárceles se vuelven un espacio adicional administrado por el crimen organizado, entiende la importancia de que nosotros protejamos lo que hemos hecho en este país en términos de institucionalidad, porque si no, esto se vuelve simplemente un mecanismo más de reproducción de la violencia. Cuando uno defiende, digamos, un concepto de prisión o de sistema penitenciario en el que no solamente confluyan los derechos humanos, sino también una participación activa y efectiva del Estado, no lo hace simplemente por una cuestión de buenismo, no es buenismo, es porque es una cuestión que impacta socialmente y que tiene que ver con la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Entonces, nosotros hemos estado en los últimos años en varios países de Centroamérica. Las cárceles son administradas por los grupos de crimen organizado. Los otros Hay, presos que están allí, hay todo como en las películas, ¿verdad? Que uno ve yo creo que es que peor hay que un las líder películas. y que se maneja la Exactamente. seguridad. O sea, La uno compra la seguridad, seguridad de uno, claro, uno compra, no solamente compra la seguridad de uno, es que desde alimentación, allí se la cometen protección y delitos. todo. Aquí en Costa Rica se habla mucho, digamos, de las famosas estafas de reforma. Esto es cierto, esto pasa. Pasan muchas más reformas, muchas más estafas fuera de la cárcel. Hemos inventado también, como en el imaginario colectivo, que estas estafas que se hacen por teléfono, todas vienen de la cárcel. No, no, este es un entramado, digamos, de crimen organizado. Pero en el caso nuestro, estamos hablando de centros de detención concretos, de módulos concretos, de módulos justamente en los cuales el Estado ha ido perdiendo control. Pero en estas cárceles de las cuales le hablo, los centros enteros están administrados por grupos de crimen organizado. Yo he estado en cárceles en las cuales para poder ingresar a los módulos, antes la policía tiene que ir a hablar con las pandillas que administran los módulos para que autoricen el ingreso. Y uno ingresa, digamos, a merced o por la voluntad de los grupos de crimen organizado que están allí. ¿Este fenómeno parecido es en Estados Unidos? O... De control, vamos a ver, siempre va a haber un espacio en el que los privados de libertad, digamos, pueden gestionar una parte lícita o ilícitamente. Es decir, por ejemplo, el tema de los teléfonos en Estados Unidos, conozco casos se sabe, digamos, de casos de presos que tienen teléfonos, aunque sean prohibidos, como pasa aquí. Estas cosas no se van a evitar completamente. Pero desde luego en un país como Estados Unidos, cuyo sistema penitenciario no es para nada emulable por muchísimas razones, no son estos los problemas que se padecen porque, entre otras cosas, hay recursos suficientes para tener control de los centros de detención. Esto no pasa en países de América Latina. Y eso es lo Claro, que tiene un nosotros... costo mucho más alto en las cárceles Claro, pero norteamericanas. entonces la pregunta es cómo queremos invertir las cárceles, porque por un lado queremos que vaya mucha gente. Esa es la respuesta que uno escucha a todos estos personajes que periódicamente salen y que además también no se lo puedo entender con una finalidad política. Intentan rascar algunos votos a partir del ofrecimiento de la cárcel como respuesta para casi todo. Bueno, si nosotros queremos muchas más cárceles, si queremos mucha más gente encarcelada, eso tiene un costo. Si queremos que sirva. Porque es que lo contrario eso es un engaño. Porque la cárcel más bien se convierte en una reproductora de más violencia. Violencia. Exactamente. Pero Costa Rica, bueno, con estos fondos del BID, también se han hecho, hay diferentes grados de libertad dentro de la cárcel, digamos, ¿verdad? O sea, lugares más complejos, me imagino que por crímenes más complejos o por por el delitos perfil, o por el perfil o por el perfil. del
eso. digamos, los muchachos jóvenes, algunos iban allá por la, ¿cómo se llama? Por Surquí, por Sí, el por Salud Surquí, en Salud de Santo Domingo de Heredia, sí, pero ahí están menores de edad. menores de edad. Ajá. Pero esos ahora están cometiendo también mucha... Ha habido un incremento importante de participación de menores de edad en el en- crimen organizado. Esto es gravísimo. Pero claro, si esto se ve solamente de una perspectiva represiva, porque claro, frente a esto, la respuesta esperable, digamos que esto no sorprende a nadie, es entonces ahora vamos a castigar a los menores de edad que están cometiendo esos delitos como si fueran adultos. Entonces vamos a reducir la edad de responsabilidad penal. Ya no van a ser 18, sino que van a ser 15 años. Esto lo está diciendo también Milei en Argentina. La pregunta es si las políticas de este país se parezcan a las políticas que impulsa alguien como Javier Milei. Porque en lugar de plantearlo esto en términos metidos en el... contratados, reclutados Claro. por el sicariato, esa es la primera pregunta que habría que hacerse. No pensar en cómo se va a castigar a los que lo hacen. Y claro, la respuesta a esto no nos gusta, porque es una respuesta que involucra a un montón de instituciones. Un fracaso, digamos, social, un fracaso del modelo económico, un fracaso de las instituciones, un fracaso de otros valores, digamos, familiares. Esto es innegable, pero claro, como puede verlo, no se trata solamente de un problema que se resuelva con a ver cuánto metemos a estos muchachos. Todos además que vienen normalmente en los mismos estratos sociales. La respuesta a esto, si no es, esto se que es la respuesta, si no es integral, porque los problemas son multifactoriales, no va a resolver el problema de fondo. Y esto es un fracaso como sociedad, porque detrás de esto también hay una cuestión moral y ética. ¿Cómo hemos permitido que en una sociedad haya muchachos de 15 años contratados para matar? Y que los padres se dan cuenta. Porque es muy difícil vienen con armas y con motos y cosas. Sí, o porque es un mismo círculo, digamos, absolutamente disfuncional. No es que los padres, en algunos casos, ni siquiera, no es que no se den cuenta, es que seguramente son parte del mismo fenómeno. O no, pero lo que quiero decir, lo que esto refleja es un deterioro que es un deterioro extendido en distintos niveles y que evidentemente no se va a resolver con estas respuestas que suelen darnos. Y entonces lo que usted pensaría es que tenemos que revisar seriamente los problemas sociales, ¿sí? Que es un problema de la sociedad. Claro. Porque está expulsándolos a ellos o los está llevando a esta encrucijada tan complicada. Claro, es que siempre digo que la sociedad más segura no es la sociedad que más gente presa tiene, que ese es un poco el mensaje que se vende. La sociedad más segura es la sociedad donde la gente no necesita, donde no necesitamos meter tanta gente en la cárcel porque la gente respeta, digamos, en términos generales las normas de convivencia. Y este reduccionismo de pensar que la gente simplemente comete delitos porque es mala, intrínsecamente mala, obviando todos, digamos, los factores sociales que explican la delincuencia, es una trampa porque nos impide responder adecuadamente. Es decir, nadie puede negar que las cárceles necesitan mayor inversión. Esto es real. Porque claro, si nosotros tenemos 15.000 personas presas, entre 15.000 y 16.000 personas presas, bueno, presas requerirán de policías, pero también requerirán de médicos, de trabajadores sociales, psicólogos, de abogados, de psicólogos, de orientadores para que estén durante los procesos de prisionalización. Porque es que no les vamos a dejar ahí. Y además se les da clases también. Algunos, porque el otro día había un proyecto de ley de un diputado que más o menos era como ley para obligar a los privados de libertad a trabajar. Entonces pregúntela, ¿está de acuerdo en que los presos trabajen? Y todo el mundo dice que sí, obviamente. Y claro, porque se crea en el imaginario colectivo de nuevo una serie de ideas que no se corresponden con la realidad. Es decir, en este momento los presos trabajan. ¿Cuál es el problema más bien ahora? Lo que no hay es suficiente oferta laboral. Y otra cosa es que usted quiera obligar a la gente a hacer trabajos forzados. Esa es otra historia, que me da la impresión que por ahí va la idea de este señor. Pero además es un señor que siempre hace este tipo de propuestas, digamos, llamémoslas rocambolescas. Pero el problema es
¿Cuáles son las ofertas que hay, por ejemplo, en el sistema penitenciario para que la gente trabaje? No hay. En la mayoría de centros lo que ponen a la gente es hacer Pupitres, pupitres en el mejor de los casos. Pero en son, buenos casos. hablamos de estas artesanías que se le da a las familias, que Pero, todavía digamos, no hay no hay un costo menor si uno contrata, si uno tiene una empresa industrial y que tiene un proceso que pueda llevarlo ya al sistema penitenciario, que ha habido experiencias que son exitosas, pero son experiencias, muy digamos, puntuales, muy muy puntuales y pequeñas, marginales. Quiero decir, por ejemplo, marginales. en la cárcel de mujeres Vilma Curling, había un acuerdo con una empresa grande que se dedicaba a hacer folders y este tipo de cosas. Y se les pagaba a las mujeres que están ahí privadas de libertad. Y hay otros proyectos puntuales. Pero estructuralmente, digamos, esto nos falta. Y esto también entendamos que es muy difícil cuando la población crece sin control. Y se agrava también cuando no hay planificación, que esa es mi sensación, con respecto, por ejemplo, a la infraestructura. Costa Rica en el año 2015 alcanzó un nivel de hacinamiento carcelario global de 53%, que eso era una cifra inasumible en un país, digamos, medianamente razonable como queremos que sea el nuestro. Esto se resuelve porque se construyen 3 cárceles que cuestan, no sé, 60 millones Que de duran dólares. 10 años desde que se comienza el Desde que proyecto se inicia la idea hasta hasta que que aquello se se termina, finalice. yo le Que decía, tal vez ahí por eso que pensaron en las carpas. ya, seguramente porque cuando uno planifica, tiene que resolver las cosas así, pegando Un un parche. parche, aunque esto no funcione de ninguna manera a largo plazo. Si tiene una gotera, pone un parche, hay un poco de pintura, esto le aguantará unas semanas, pero luego el agua seguirá metiéndose. Y con lo de las cárceles funciona igual. Estas cárceles que se hicieron, las que se inauguraron en el 2017, 18, es porque se empezaron a pensar en ellas en el 2010. Y esto hay que decirlo sin Sí, egoísmos, es un porque además proyecto esto no, país. exactamente, porque esto no importa quién lo hizo, a mí me parece que eh, es, refleja, digamos, una gran pobreza espiritual cuando uno necesita apropiarse de cosas que no son de uno, porque no las hizo uno. Pero, por ejemplo, las cárceles que se abrieron fueron el resultado del trabajo de por lo menos 3 administraciones. La administración de Oscar Arias, la administración de Laura Chinchilla y la administración de Luis Guillermo Solís. Y bueno, es el producto de la institucionalidad del país. Y esto hay que hacerlo siempre pensando que se hace en el mediano y en el largo plazo. Pero que además esas respuestas son respuestas que no atienden, digamos, el problema de fondo. El problema de fondo no se va a resolver con la cárcel. No. Y los problemas sociales son cada vez más complejos. No esa es una cuestión que la va a arreglar un gobierno. Hay que ponernos de acuerdo, toda la sociedad, para ver cómo no se generan más injusticias y más diferencias de clases y los problemas de la educación, que son gravísimos, ¿verdad? Absolutamente. Pero Costa Rica, bueno, en Latinoamérica, ¿va? Tiene un buen estándar, digamos, de, bueno, hay lógicamente la mora judicial, que eso la tiene también todos los países del mundo, me imagino. En términos del sistema penitenciario, digamos, para diferenciarlo del sistema judicial, yo creo que, digamos, nunca estamos para tirar cohetes, pero si uno compara lo que pasa en otros países, yo creo que la fortaleza de Costa Rica es una fortaleza en su institucionalidad. Y eso hay que decirlo permanentemente y ponerlo en valor para intentar protegerlo. Frente a todos los problemas que hay, que los hay. Es decir, que hay gente en las cárceles, muchísima, que la pasa muy mal, que las circunstancias y las condiciones no son las que debería haber en una cárcel, digamos, de un país democrático. Eso es verdad. Y aquí no puedo más de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay que reconocer que nuestro país tiene una cultura institucional que también en este aspecto hace una diferencia, digamos, esencial y profunda cuando uno compara lo que pasa, sobre todo en nuestro entorno más inmediato. Bueno, no sé, Nicaragua debe tener un control muy fuerte, ¿verdad?
Claro, es que ya Ese es otro país, claro, pero el tema es ya ahí digamos, no hay pensar, libertad, ahí es claro, un ni es un régimen digamos, democrático. Y seguramente en ahí el Norcorea que no también está, sí. hay mucho control sobre las cárceles. Pero también hay rebeliones en lugares como Ecuador, hubo una Pero rebelión muy Ecuador grande. justamente es un ejemplo de ese problema de crimen organizado. Es que las cárceles en Ecuador ha Ahí las habido, tenían controladas todo claro, el... pero es que en Ecuador ha habido motines que se han convertido en muertes de eh, 200 personas decapitadas, decapitadas. Esto pasa en las cárceles, ha pasado en las cárceles de Ecuador, porque el crimen organizado se ha hecho cargo de la administración. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque es trágico. Sí. Y lo del el problema de los... Porque los juicios duran mucho, ¿no? Pero es lógico que hay una mora judicial, hay unas... La sala tercera es la que está la parte penal, ¿no? También aquí yo creo que hay que poner de nuevo en perspectiva la paradoja en la que nos encontramos. Todos queremos que los juicios sean expeditos y que la justicia actúe con rapidez, pero también todos Pero queremos que con sean de manera juicio razonable. No, razonable y justo. claro, del roto un dibujo que me parece muy explicativo, algo así que era como, nosotros hacemos los juicios, para los prejuicios tenemos a los otros. Que la idea de esto es que los juicios implican un proceso político. No se puede resolver una cuestión en 2 días. Seguramente si yo fuera el acusado de algo, quisiera que una decisión se tome después de sopesar todas las pruebas y que se me dé suficiente tiempo para defenderme. El problema con esto es que siempre esto se valora y se aprecia, digamos, pensando en los otros, no en uno mismo. Porque si fuera uno mismo, si quiere todas las garantías procesales, toda la, digamos, el reposo, la serenidad, la prudencia para poder resolver un asunto en el que uno es el acusado. Entonces está el otro lado, es al Y está al revés. otro lado exactamente una piensa diferente. Pero en todo caso, creo que lo importante es que entendamos que hay algunos límites que son razonables. Yo creo que hay estudios, hay un estudio que se hace en un índice del World Justice Project que mide la calidad de Estado de Derecho, y Costa Rica siempre aparece en el segundo o tercer lugar en América Latina, con una justicia que es muy mejorable, por supuesto, pero que comparativamente compararnos con lo que tenemos a nuestro lado. No podemos compararnos por más que queramos con Dinamarca o Noruega, porque son otras realidades. Nosotros vivimos en una región con unas condiciones y con unas particularidades, y esto nos tiene que permitir, por un lado, saber que se ha hecho bien, y por otro, por supuesto, no pensar que eso es suficiente. Pero tampoco creo que la respuesta sea ni deslegitimar, porque más creo que es inexacta, creo que es injusta, ni deslegitimar, ni decir que es que las cosas no funcionan. La pregunta es cómo funcionan mejor. Bueno, encantado de recibirte Muchísimas gracias por la invitación. y será en otra ocasión Encantado. poder conversar más de la problemática, porque hay una problemática también de salarios y una problemática de infraestructura, como vos decís, pero sobre todo es de planificación de largo plazo. Sin duda. Todo esto tenés que, pero el Ministerio de Gobernación, De justicia. de Justicia, perdón, trabaja bastante bien. O sea, a mí lo que me preocupa más bien son los ataques a veces a, a una institución tan importante. Y que es un fenómeno, digamos, que pasa aquí, que está pasando en muchas partes, pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, esperemos que no siga pasando en Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, pero bueno, que reflejan eso, un ataque permanente a las instituciones democráticas, y eso yo creo que es también una tarea, evitar que esto pase, que tiene que estar en la primera, en las prioridades, digamos, de la lista de tareas pendientes. Bueno, Muchas gracias. gracias.